Literalmente, cuando uno es guiado y dirigido por Dios, uno encuentra bendición, uno encuentra plenitud, uno encuentra gozo, uno encuentra la gloria de Dios fluyendo en tu vida, en mi vida. Realmente, cuando usted y yo buscamos a Dios, somos bendecidos por Dios. Nuestras vidas, hermanos, serían bien bendecidas si nosotros, escuche, si nosotros nos sometiéramos a Dios completamente, nuestra vida sería bien bendecida. No habría una vida de fracaso, no habría una vida de derrota si nos sometiéramos realmente a la dirección del Espíritu de Dios. Por eso la palabra de Dios es una lámpara para usted y para nosotros. Pero lo triste es que la mayoría de las veces queremos hacer las cosas como pensamos que convienen o como pensamos que favorecen, y realmente terminamos haciendo todas las cosas mal. ¿Alguien dice gloria a Dios? El pueblo de Israel no todo el tiempo obedeció a Dios. El pueblo de Israel no todo el tiempo estaba buscando a Dios. No todo el tiempo estaba oyendo la palabra de Dios. Por eso la Escritura está llena de muchos acontecimientos, de muchas historias de desobediencia, y en la que ellos había días, había momentos, había situaciones en las que se olvidaban de consultar a Dios y no buscaban a Dios. Olvidaban que tenían que obedecer para que les fuera bien, y las consecuencias era que había días que les fue muy mal. Hubo años de atrasos en su bendición, esclavitud en medio de ella, porque no obedecieron la palabra de Dios. Momentos, hermanos, en que ellos perdieron muchas cosas por causa de no consultar a Dios. ¿Alguien dice gloria a Dios? Denles aplauso fuerte al Señor Jesucristo en esta hora. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. La Escritura, hermano, nos dice en esta palabra, es que como si la Biblia nos enseña que el Espíritu de Dios nos va a guiar a una tierra de rectitud, porque es que nosotros a veces es asombroso que conociendo la palabra de Dios, aún así tomemos decisiones equivocadas. A veces uno predica, hermano, esto, y luego ve las decisiones de las personas, las decisiones de los mismos predicadores, de ministros, de gente que predica la palabra, y después toma decisiones sin consultar a Dios. ¿Alguien dice gloria a Dios? No hay nada más triste que alguien que no consulta a Dios. Y uno dirá, bueno, que está loca la gente que escucha la predicación, que escucha la palabra, que predica la palabra y habla lo que dice las Escrituras, pero a la hora de obedecer no obedece. ¿Sabe quién es bendecido cuando escucha la palabra? Usted. ¿Sabe quién es bendecido cuando obedece la palabra de Dios? Usted y yo. Somos bendecidos por la gracia y misericordia de Dios. En la obediencia hay bendición. Hermano, este día quiero contarle a través de esta escritura que leímos, cómo también el profeta Isaías se levanta en medio de un momento difícil de la nación, donde Israel había decidido y había determinado vivir sin Dios. ¿Alguien dice gloria a Dios? Una de tantas. Pero hubo un momento en el que Israel decidió y determinó en su corazón decir, oh, vamos a vivir sin Dios. Entonces el profeta Isaías se levanta y los confronta con palabra de Dios. ¿Sabe una cosa? Cuando estamos desviando nuestro camino, cuando hemos decidido caminar lejos de Dios y vivir sin Dios, es importante que la palabra de Dios nos confronte. Es importante que alguien te diga, necesitas escuchar la voz de Dios. Necesitas voltear tu mirada para que la gloria de Dios descienda sobre tu familia. Y Isaías se levanta para decirles al pueblo, ¿cómo les va a ir si deciden vivir sin Dios? ¿Alguien dice gloria a Dios? Y yo creo que esta palabra que escribió Isaías, que en un momento le voy a leer, no solamente está escrita para el pueblo de Israel que vivía sin Dios, sino que está escrita para usted y para mí, para que tuviéramos oportunidad de leer y escudriñar y nos demos cuenta que hay consecuencias que podemos pasar en nuestra vida si decidimos vivir sin Dios. ¿Alguien dice gloria a Dios?
Isaías capítulo 30, verso 1 dice así: ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. ¿Alguien dice gloria a Dios? Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse entonces con la fuerza del faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. ¿Alguien dice gloria a Dios? Hermano, el Señor está hablando a través del profeta Isaías al pueblo, cuando este pueblo se apartó de Dios. ¿Sabe, hermano? Israel se apartó de Dios cuando dejó de consultar a Dios. Cuando uno decide vivir sin Dios, uno pierde las bendiciones. Cuando uno decide dejar de buscar el rostro de Dios, uno pierde la unción. Cuando uno decide alejarse del propósito de Dios, uno se seca, uno se vuelve frío, uno se seca lejano de la presencia de Dios, hermano. Cuando usted y yo decidimos vivir sin Dios, entonces vienen consecuencias. Dice el Señor en este lugar que ellos decidieron alejarse y se apartaron de Dios. Y esto es un gran peligro, tomar consejo de alguien sin haber tomado el consejo de Dios primero, de su palabra. ¿Cuántas personas hay que toman consejo por aquí, por allá, por acá, por el otro lado, a la tatarabuela, al tataravecino y a todos? Y anda buscando usted consejo por todos lados, pero se olvida del consejo principal que proviene de la palabra de Dios. La escritura es inspirada por Dios porque es útil para nosotros, para enseñar, para exhortar, para redarguir, para instruir, para hacer cosas grandes en tu vida y en la mía. Mas sin embargo vemos a la gente que se aparta, y el Señor les dice a través del profeta Isaías: ustedes se apartaron de Dios, y en vez de tomar el consejo de Dios, han tomado el consejo de Egipto. ¿Alguien dice gloria a Dios? Han buscado consejos y opiniones en todo el mundo, menos en lo que realmente tiene la voluntad de la palabra de Dios. Han buscado consejo en todo, se han asesorado con medio mundo, le han contado sus problemas a media ciudad peluche. Pero ¿sabe una cosa, hermano? No, ahí no va a encontrar plenitud, ahí no va a encontrar gozo. El gozo está y la plenitud está en la verdad de la palabra de Dios. Hermano, pero hay personas que a veces toman decisiones sin esperar que Dios esté o no de acuerdo. ¿Alguien dice gloria a Dios? Desesperándose por una respuesta, deciden ir en pos de aquello que Dios no dijo que hicieras, de aquello que Dios no te dijo que anduvieras. Y sabe, hermano, quieren tener protección de Dios, sí, quieren tener la cobertura de Dios, pero se salen de su cobertura. Esto es lo que está diciendo el profeta Isaías aquí. Dice, quieren, tomar consejo, pero no lo toman de mí. Quieren cubierta para cobijarse, pero no la mía. Qué triste sabes que la gente diga, sí quiero estar protegido, sí quiero tener los beneficios, pero no quiero tener el compromiso con su palabra. Qué triste saber que hay gente que dice, oh, es que yo sí creo que hay un Dios, pero no me quiero someter a ese Dios. Oh, yo sí creo que existe un Dios, que es verdad lo que predican de Él, que es verdad lo que hablan de Él, pero que me espere poquito para poder hacer su voluntad. ¿Alguien dice gloria a Dios? Quieren tener protección, sí, pero no quieren estar bajo su cobertura. Dios les dice, la mejor cobertura que ustedes pueden tener es mi presencia, es de mi espíritu, es de mi fuerza, es de mi aliento. ¿Por qué estás buscando protección fuera de Dios? Dígale al que tiene a su lado, vivir sin Dios. Y él dice, por causa de esto están añadiendo pecado al pecado. ¿Por causa de qué? De la desobediencia, de apartarse de Dios, porque están tomando las decisiones y los consejos, pero no son de mi boca, dice el Señor.
Seguiste consejo, pero no era mi palabra. Seguiste consejo, pero no era mi voz. No han oído mi palabra y ellos ya saben qué hacer. Ya decidieron qué hacer sin escuchar mi palabra. No han consultado mi voz, no se han alineado a mi voluntad, sino que vieron el éxito del hombre, el éxito de la ciudad, el éxito del ser humano. Vieron y pensaron que ahí estaba su fuerza y tomaron consejo, pero no tenían el consejo correcto de Dios. ¿Sabe que usted y yo nos podemos confundir en el trayecto hacia recibir un buen consejo? Y podemos valorar la fuerza del hombre, los éxitos del hombre, como que ahí está bien. Por eso el profeta le dice: ay de ustedes. Cuando la Biblia dice ay, es algo peligroso para usted y para mí. Ay de ustedes, dice Israel, que quieren descender a Egipto, que quieren depender de la fuerza del faraón, cuando pudieron depender de mi fuerza. El pueblo de Israel quería descender a Egipto, muchas veces deseó descender a Egipto, volver a Egipto, regresar. Y este problema, hermano, ese problema podemos nosotros también caer cuando tomamos consejo de personas y queremos depender de nuestra propia fuerza y nuestra propia voluntad. Y le decimos a Dios: no, es que yo creo que yo tengo la sabiduría suficiente para poder decidir por mí mismo. Yo tengo la fuerza suficiente, tengo la inteligencia suficiente. Y uno quiere decidir por su propio camino, pero no es así como vamos a encontrar a Dios. ¿Sabe? Nosotros a veces, como iglesia, como cristianos, terminamos cayendo en mecanismos, estrategias que no era el consejo de Dios, pero queremos suplantar la presencia de Dios o prescindir de la presencia de Dios y decir: todo esto es lo que necesitamos y no a Dios. Y el Señor dice: descendiste a Egipto, buscaste en Egipto y te olvidaste de vivir con Dios. El ser humano dice: yo prefiero vivir sin Dios. Egipto, ¿sabe qué representa, hermano? Representa una salida, un escape, un atajo. Cuando viene el problema, cuando viene el proceso, cuando viene la prueba, usted dice: yo prefiero Egipto, porque Egipto es un escape para el ser humano del proceso. El ser humano se escapa, y donde no hay prueba es que aquí tengo que estar porque es más sencillo. Donde usted dice: es que aquí tengo todo lo que mi carne le gusta y todo lo que mi carne desea, aquí me siento bien. Sí, probablemente tu carne se siente bien, pero no vas a ser transformado ahí, no vas a ser renovado, no vas a ser tocado por la gloria de Dios. Vivir sin Dios trae calamidad, vivir sin Dios trae tristeza, vivir sin Dios trae agonía, pero vivir de la mano de Dios trae bendición, trae victoria, trae gloria a tu vida. Alguien dice: gloria a Dios. Hermano, cuando hubo hambre en Egipto, cuando hubo hambre en Israel, Abraham dijo: me voy a ir a Egipto. Y el Señor le dijo: no vayas a Egipto, te va a ir mal si vas a Egipto. Y Abraham, ¿sabe qué hizo? Fue a Egipto, y por poco y se quedaba sin mujer en Egipto. Después Isaac, hijo de Abraham, también quiso volver a Egipto, y el Señor le dijo: no desciendas a Egipto, regresa a la tierra, aunque estés en proceso, aunque estés en hambre, no vayas a Egipto porque te va a ir mal. Esto, hermano, nos enseña que Egipto para muchos puede ser un escape, una salida. Todo está más fácil según tu propia opinión. Egipto es: no quiero la prueba, Señor, mejor me doy por vencido. No quiero la lucha, Señor, no quiero aprender de tu palabra, mejor me voy al mundo, mejor vuelvo a lo que antes hacía. Al cabo allá mi carne se deleita. Y dejan de consultar a Dios, y hay gente que decide vivir sin Dios. Yo le he contado muchas veces de una familia, cuando yo era niño, que llegaba a la iglesia y se puso dura la prueba en la economía de su hogar, se puso dura el sustento, y ellos dijeron: nos vamos a tomar unas vacaciones de Dios. Así como lo oyen, nos vamos a tomar unas vacaciones de Dios porque necesitamos trabajar.
Dijeron, para hacer dinero y poder salir de este momento. No consultaron a Dios, no pidieron consejo, estaban decidiendo hacer algo fuera de la voluntad de Dios. Y en esa ida duraron 3, 4 meses fuera de la iglesia. Y cuando ellos regresaron solamente los padres de familia, papá y mamá. Ningún hijo regresó al camino de Dios. Regresaron solo papá y mamá. Y regresaron con una buena camioneta. Pero regresaron al borde del divorcio. Regresaron con una buena, a lo mejor, paca de dinero. Pero sus hijos ya no querían saber de Dios. Y sabe, son las consecuencias de vivir sin Dios. No entiendes el proceso, no entiendes el momento, no entiendes la oportunidad que Dios te da en el desierto. Tal vez Israel, en Egipto había pan, había pescado, había todo lo que ellos necesitaban. Pero hermano, no había maná que purificara, no había gloria de Dios que descendiera en una nube, en columna de fuego sobre ellos. Vivir sin Dios no es conveniente. Alguien dice gloria a Dios. Hermano, el Señor les decía, si desciendes a Egipto, ya no vas a depender de mí, vas a depender del faraón. Cuando tú decidas vivir sin Dios, ya no vas a depender de la presencia de Dios, de una palabra, de una oración. Ya no vas a depender de la fe, vas a depender del diablo. Vas a depender de tus propias fuerzas. Y tarde o temprano tus fuerzas se van a acabar. Y el Señor, en otras palabras, les está diciendo a través de Isaías: no se aparten, quédate mejor en el desierto, porque ahí tu fe va a crecer. En el proceso la fe crece. Deja de vivir sin Dios en Egipto y comienza a vivir con Dios en el desierto. Preferible que habites en el desierto con Dios a que habites en medio de manantiales sin Dios. Porque si vives sin Dios, los manantiales se van a acabar. Cuando Abraham y Lot, sus pastores, sus siervos, estaban peleando por la tierra, por dónde iban a comer las ovejas, Abraham le dijo a Lot: pues vamos a tener que apartarnos, porque Dios me dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y yo me traje hasta mi primo. Dijo: ¿sabes qué? Tengo que cumplir lo que Dios dijo. Y Dios dijo que nos separemos, pero te voy a dejar elegir a ti primero. ¿Qué lugar te quieres quedar? Y Lot dijo: yo me quedo los ríos, yo me quedo los pastos verdes, yo me quedo todo lo bueno. Y Abraham dijo: vaya pues, quédese con lo que usted eligió. Pero Lot había determinado quedarse con lo que a simple vista estaba bueno, pero sin Dios. Y a la postre, ese lugar que Lot eligió terminó convirtiéndose en Sodoma y Gomorra, una tierra de maldad pura, de pecado, donde al último tuvo que ser destruida por fuego. Y Abraham pudo encaminar su vida hacia la tierra que Dios prometió. Parecía desierto, pero ahí Dios le dio un hijo a Abraham. Parecía todo malo, pero ahí Sara conoció la gloria de Dios. Hermano, esto es lo que nos trae confianza. Es en el desierto donde Jacob se levantó, donde Dios levantó la fe de Abraham. Es en el desierto donde Sara vio y dio a luz a su hijo. Es en el desierto donde tú y yo comenzamos a tener cercanía con Dios. No decidas vivir sin el consejo de Dios. Para ir a tierra de rectitud, para ir a tierra de bendición, necesitamos escuchar el consejo de la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Hermano, la iglesia hoy en día, hay una parte de la iglesia en el mundo que ha decidido vivir sin Dios. Pastores que han decidido vivir sin Dios. Miembros de iglesias que han decidido vivir sin Dios. Todo se basa en su fuerza, en sus ideas, en su inteligencia, en la voluntad humana. Todo. Tenemos redes sociales, las redes sociales son buenas, las usamos para predicar palabra de Dios a más. Pero eso no es
vivir con Dios. No basta predicar en una red social, tenemos que predicar en las calles. No basta nada más reunirnos en la iglesia y decir, bueno, yo tengo a Dios porque voy a la iglesia. No, pero prescindes de Dios cuando vas a tu casa, prescindes de Dios cuando vas al trabajo, te olvidas de ser un testimonio. Hay gente, hermano, que puede predicar todo lo que quiera en su congregación, en el internet, pero fuera de su colonia nadie sabe que es cristiano. Ni siquiera el vecino sabe que es cristiano. Porque no predican, porque no hablan. Hoy tenemos una generación llena de gente así, que decidió vivir sin Dios. Somos una iglesia, pero sin Dios. Queremos que Dios nos bendiga, pero que Él no nos cubra. ¿Cómo está eso? Por eso dice la palabra: ¡ay de aquellos hijos que se apartaron, que están dentro de la iglesia, que predican mi palabra! Porque aún hay pastores hoy en día que predican, pero no se tientan el corazón para cometer pecado y maldad. Se oye duro, pero muchos pastores han caído y han sido causa de tropiezo para congregaciones por causa de no contener su carne. Y hay cristianos que solapan eso y todavía pasan eso y dicen, ¿sabe por qué? Porque decidieron ser iglesia, pero sin Dios. Y no se puede ser una buena iglesia si prescindes de la gloria de Dios. No puedes ser un buen cristiano si no tienes a Dios en tu corazón. No puedes decir que eres un buen predicador si no oras, si no lees la palabra, si no te preparas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dígale al que tiene a su lado: vivir sin Dios. Hay gente, hermano, corriendo el día de hoy hacia Faraón. Pero lo que nos va a ayudar no es Faraón, es la presencia de Dios. Lo que va a transformar no proviene de Egipto, proviene de la casa de Dios. De cuando doblas rodillas para orar, de cuando lees la palabra. Hermano, el que se queda plantado donde Dios lo puso y no va a Egipto y no va al mundo, ahí se va a multiplicar, ahí va a conocer la gloria de Dios sobre su vida. Pero vivimos en la generación de los atajos, de la salida fácil. La generación que no quiere subir escaleras, que quiere un botón para subir un elevador. Vivimos en la generación que dice todo más sencillo, todo más fácil. Después estamos enfermos del corazón. Después estamos enfermos de aquello y decimos, ¿por qué? Porque no caminamos, porque no queremos todo más sencillo. Queremos una hamburguesa en lugar de cocinar. Porque es más fácil, más rápido, más sencillo, pero trae más enfermedades, ¿verdad? Queremos papas, sabritas, porque ya vienen listas, ¿verdad? Ya vienen preparadas, pero nos hace daño. Todo lo que nosotros estamos queriendo en esta vida es atajo, todo más fácil. Ya no voy a la tienda, que pase el tortillero por aquí. Hoy ya no mira filas en las tortillerías como antes, ¿verdad? Antes la gente hacía fila en la tortillería para esperar ahí. Y mientras se ponía a jugar maquinitas y a esperar la fila de las tortillas. Pero hoy ya no, ya pasa el tortillero, ¿verdad? Y se tiene que parar una media hora ahí hasta que está. Y usted, si lo mira en la esquina, usted no va a la esquina, usted que llegue para acá, que llegue para acá. Porque todo es más fácil, todo es atajo. Ir a Egipto es más sencillo. Descender a Egipto, que venga el Uber, que me traigan la comida. Nadie nos gusta que nos cueste. Hermano, yo le dije a Dios hace unos días atrás, antes de comenzar el segundo servicio que hacemos, yo le dije, Señor, quiero que me pidas algo que me cueste. Dinero, pues tú eres el dueño del dinero y no tengo tanto para darte. Pero pídeme algo que me cueste, que a mi carne diga, ¡ay!
Y me dijo, abre ese otro culto, abre ese otro culto. Necesitas predicar más. Necesitas abrir otra oportunidad para que alguien entre delante de Dios. Necesitas tener más relación conmigo. Necesitas orar más. Necesitas prepararte más para que yo vaya creciendo más en ti y en la congregación. Y a veces nosotros no queremos pagar el precio. No queremos orar. No queremos ayunar. No queremos leer la Biblia. Todo, hermano, lo queremos alcanzar, pero sin Dios. Hermano, si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Si no tenemos su presencia, todo es en vano. El Señor nos va a pedir que sirvamos a Él, pero que vivamos con Él. Y el Señor te va a decir a ti y a mí: te quiero a ti, ríndete ante mí, sírveme a mí, búscame a mí, entrégame tu vida. A la carne no le gusta la escalera, le gusta el elevador. Pero la unción permanece sobre aquel que sabe pagar el precio. Cuando Moisés, Dios le pidió subir al monte. Usted se le hace fácil escuchar este relato y contar historia de subir al monte. Pero ese monte aproximadamente tenía la altura de 40 pisos de altura. Pero no subió en escaleras, no subió en elevador. Y no subió con toda su fuerza, porque el hombre era un anciano y usaba bastón. Y el Señor le dijo: si quieres encontrarte conmigo y quieres recibir palabra de Dios y quieres recibir consejo, tienes que subir a la cumbre de ese monte para que te encuentres conmigo. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Porque una vez la regó, ya había subido y bajó y quebró las tablas. Y Dios lo hizo subir por segunda vez. Y ahora le dijo: y ahora nadie te va a ayudar. Tú vas a buscar las piedras y tú vas a cargar con las piedras y con tu enfermedad y con tu bastón para subir el monte. Y Moisés tuvo que subir el monte, 40 pisos aproximadamente de un edificio, con un bastón y cargando las piedras donde iba a apuntar las tablas de la ley. Y sabe una cosa, el hombre subió y fue el momento más extraordinario de su vida, porque se encontró con la gloria de Dios. Palabra de Dios vino sobre su vida. Palabra de Dios que hasta el día de hoy seguimos nosotros predicando. Hermano, para podernos encontrar con la gloria de Dios y para poder experimentar la gloria de Dios, es necesario subir cuesta para arriba. Tenemos que caminar hacia arriba. Vivir sin Dios no es opción. Si por tu mente ha pasado vivir sin Dios, si por tu mente ha pasado vivir lejos de Dios, si por tu mente ha pasado dejar de buscar a Dios, dejar de congregarte en una iglesia, dejar de honrar a Dios, déjame decirte, estabas a punto de cometer el peor error de tu vida. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás buscando a Dios, qué bueno que estás honrando a Dios, qué bueno que estás doblegando tu corazón delante de Dios, porque Dios te quiere bendecir. Mire lo que dice el versículo 15 de este mismo capítulo 30 de Isaías. Dice: porque así dijo el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza será vuestra fortaleza. No es en el dinero, no es fuera de Dios, no es desobedeciendo la voluntad de Dios, no es diciendo voy a vivir sin Dios, no, es en quietud, en reposo, donde encontramos nuestra fortaleza. Esto es cuando estás en calma, cuando tu corazón late por Dios, cuando tu corazón dice: sí, hay prueba, hay lucha, pero aquí de la peña sale agua. Aquí en el día, cuando el sol quiere calentar, la nube me cubre, la columna de fuego me protege del frío. En el desierto puedo ver la gloria de Dios. Pero ¿sabe qué es lo tremendo de este pasaje? Lo que el pueblo le responde al Señor. Porque dice: en quietud, dice, y en confianza será vuestra fortaleza. Y no
quisiste. Qué triste. Porque sabiendo que de Dios proviene la bendición, muchos no queremos a Dios. Sabiendo que en su consejo, en su palabra hay vida y vida eterna, muchos decimos, hoy no quiero tu palabra. Y el pueblo le dijo a Dios, no queremos. Y dice la Biblia, versículo 16, sino que dijiste, no, antes huiremos en caballos. Por tanto, dice, vosotros huiréis. El pueblo decidió irse, huir de la presencia de Dios. Pero cuando tus fuerzas, hermano, se van a Egipto, cuando tus fuerzas toman el caballo para irse al mundo, ¿sabe qué pasó con Faraón y sus caballos? Se ahogaron en el Mar Rojo. Cuando uno vive sin Dios, se ahoga en el mundo, se ahoga en la soledad, se ahoga en los problemas, se ahoga en la maldad, se ahoga en la tristeza, se ahoga en la agonía. Pero cuando uno va y toma fuerza en la presencia de Dios, ahí salimos con vida, ahí salimos bendecidos, ahí vemos su gloria. Hermano, yo quiero ver la gloria de Dios. Pero vivir sin Dios no es una opción para usted y para mí. Vivir sin Dios, qué sencillo, qué fácil. Vivir sin Dios te hace vivir una vida sometida a Faraón, a la fuerza, a la voluntad humana, a lo que te diga un doctor, ahí acaba todo. A la mala noticia que te den, ahí se terminó todo para tu vida. A cuando decimos, es que ya no hallo la salida, ahí te quedas sin salida. Eres acorralado por el enemigo, eres acorralado por el adversario y tus fuerzas se acaban. Pero hermano y hermana, qué hermoso y qué maravilloso es saber que Dios sigue morando en usted y en mí.